y esté concediendo gracia para que podamos compartir a través de su palabra, que pueda ser no solo entendida, sino que también que podamos ponerla por obra, ¿no? No solamente, como dice, ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y como decía la semana pasada, en la introducción, vimos que más que una carta parece una prédica, directamente el escrito del libro de Hebreos, que no hay un autor definido, porque no está nombrado ni el autor, no se nombra, ni tiene un encabezado, ni una situación geográfica, ni nada por el estilo. Pero lo importante es que es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Y evidentemente el que la escribió eh, sabía mucho de la ley del Antiguo Testamento y lo que hace justamente es eh, comprobar a través de la ley, eh, o sea, desde el viejo pacto o el pacto del Antiguo Testamento para el nuevo pacto de Cristo Jesús. Así que vamos a, a empezar, a lo que no lo vieron, bueno, la semana pasada dimos la introducción que tiene más explicación de qué se trata, está escrita a los cristianos hebreos o a los judíos convertidos, a los que simpatizaban de alguna manera y a los que todavía seguían en su religión, pero bueno, se calcula que estaba escrita entre el año 67 y 69 después de Cristo, antes de que sea destruido el templo. Así que eso más o menos es un bosquejo y habíamos dicho que, eh, bueno, había versículos, como algún versículo principal de referencia o, por ejemplo, la palabra que sobresale es mejor o superior en toda la carta. Cristo es un mejor sacerdote, un mejor pacto, ¿no? Así que vamos a ver todo esto a lo largo de la carta de los Hebreos, del libro de los Hebreos. Capítulo 1, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo, vamos a leer hasta el versículo 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén, gloria a Dios. Eh, decía, tiene mucho del Antiguo Testamento, vamos a ver muchos pasajes del Antiguo Testamento eh, en contraste con el nuevo pacto de Jesucristo. Digámoslo, decía recién, no tiene una introducción. Sé que el que escribió era como yo, no hace una introducción, va derecho al grano, ¿no? Eh, y este no hace una introducción, sino comienza eh, exaltando el poder, la gloria, la majestad de Cristo, definitivamente. Eh, a lo largo no solo de este pasaje, sino de todo el libro de los Hebreos, lo que vamos a ver es el contraste entre, decía, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y un mejor pacto a través del sacrificio de Cristo eh, en el Nuevo Testamento. Eh, en estos versículos que son tan importantes, vamos a ver la superioridad de la posición de Cristo. Eh, vamos a ir viendo a lo largo de estos capítulos que Cristo es superior, decía, como
sacerdote, ¿no? Como rey, como superior a los ángeles. Así que es muy interesante porque este libro, si bien está escrito para los judíos y evidentemente era quienes sabían mucho de la ley, los que lo reciben del Antiguo Testamento, para nosotros hoy en día, para los cristianos, y para el que no cree o para el que tiene un conocimiento apenas, es muy esclarecedor todo el plan y el propósito de Dios acerca de justamente en este libro. Porque vamos a ver cuando contrapone una cosa con otra, vamos a ver que por un lado la ley no fue completa. Dice, Dios nos habló, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, Dios hablaba, interesante, dice, a los padres por los profetas. Es decir, de alguna manera nos está diciendo a nosotros mismos, hoy en día, nos habla a nosotros a través de su palabra, ¿no? Pero es Dios mismo el que habla. Así que tenemos ahí primero y principal, hay una definición extraordinaria que comienza diciendo que Dios nos ha hablado. Entonces, ya es importante que Dios nos haya hablado. Y si habló, es que Dios es una persona. ¿Sí? Y es importante que dice, ha hablado, ¿no? Entonces, Dios sigue hablando. Por eso, la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios habla. Amén. Ahora, lo primero que hace, decía el autor de la carta, es ensalzar a Cristo, o sea, poner por encima de todo y ensalzar a Cristo y poner la deidad de Cristo por sobre todas las cosas. Entonces dice que habiendo Dios, habiendo hablado, fíjese que comienza, lo primero que dice es Dios, la primera palabra de la escritura es Dios, habiendo hablado en otros tiempos. Y esto es interesante, acá cuando dice, eh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en muchas veces, en realidad la palabra que se usó tiene que ver con en muchos fragmentos, se podría decir. Con lo cual quiere decir que a través, como dice ahí, a través de habló a los padres muchas veces, a través de los profetas, quiere decir que a lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento, Dios fue hablando. Ahora, a ninguno de todos los profetas que Dios le habló, le dio el plan específico, y creo que ninguno de todos los profetas que profetizó tampoco tuvo el plan completo de Dios. El plan completo lo hizo Jesús, o lo trajo Jesús. Y vamos a ver que dice, decía, empieza diciendo Dios habiendo hablado muchas veces en distintas maneras, ¿no? Entonces, en esto vemos que, lo dije la semana pasada, la Biblia no intenta demostrar que Dios existe, sino que da por sentado que nosotros sabemos que Dios existe por medio de los atributos de Dios, como por ejemplo los atributos de la naturaleza, por ejemplo, cuando la Biblia dice, los cielos cuentan su gloria, ¿no? O en Romanos capítulo 1, cuando dice que por medio del conocimiento justamente de la naturaleza del universo, conocemos a Dios y nadie tiene excusa de que no lo conozca. Entonces, la Biblia da por sentada
los escritores de la Biblia dan por sentado que Dios existe. La Biblia no te tiene que demostrar que Dios existe, es una convicción que tiene que tener el ser humano. En este caso nosotros lo tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús también, ¿no? Pero pensemos que el libro de Job se calcula que se escribió hace 2200 años por lo menos, o 2200 años antes del nacimiento de Cristo, y hasta el año 400 antes de Cristo, en ese tiempo se escribió todo lo que es el Antiguo Testamento. O sea, 39 libros fueron escritos por distintos hombres de distintas nacionalidades, de distintos países o regiones, y en distintos tiempos, a lo largo de 1800 años, en ese periodo se escribió esos 39 libros del Antiguo Testamento, en el cual, como dice acá la palabra, Dios habló por medio del profeta. Y Dios habló en muchas maneras, nosotros podemos ver a lo largo, desde el Génesis hasta Malaquía, podemos ver que Dios habló en sueños, habló por visiones, habló por parábolas, ¿no? Habló en promesas, y podríamos nombrar montones. Pero lo interesante es que Dios habló y dio al pueblo, le dijo al pueblo lo que quería que sepan. Entonces, decía, el Antiguo Testamento fue escrito en 39 libros diferentes que referencian épocas, lugares, culturas, situaciones muy diferentes. Y cuando dice muchas maneras, hubo leyes, promesas, hechos históricos, relatos poéticos, símbolos, parábolas, etc. Siempre fue la revelación de Dios acerca de lo que quería que su pueblo supiera. ¿Sí? Entonces dice, Dios por medio de los profetas le habló a sus padres y nos habla a nosotros. Ahora, hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Abraham, a Jacob, ¿no? Sabemos que Dios le habló y le prometió. Pero, por ejemplo, en distintas maneras podemos poner a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, a Elías en el silbo apacible, en Primera Reyes 19, a Isaías en una visión celestial, en Isaías 6, a Oseas en medio de una crisis familiar, cuando le dice que se tiene que casar con una prostituta y tener hijos y todo, y a través de ello revela a Dios el plan, digamos. A Amós dice por un canasto de fruta, eso está en Amós capítulo 8, versículo 1. Pero vemos que de distintas maneras Dios fue hablando, como decía, en distintas maneras, en distintas formas le fue revelando al pueblo, porque dice, a los padres le habló por medio de los profetas, el plan redentor de Dios, o sea, la esperanza que tenían que tenía que ser justamente la venida del Mesías. Ahora, hay un versículo que quiero que compartan conmigo en Primera de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo, podemos leer el versículo 10, hablando de los profetas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os
han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, acá, hablando de los profetas, que dice, a los profetas les fue revelado y dieron la palabra, inspiradas por el Espíritu Santo en distinto y determinado tiempo, dando a entender la salvación que iba a venir. Y hay muchos pasajes que podemos leer, por ejemplo, en Jeremías. Hoy va a hablar más la Biblia a través de textos bíblicos que yo, porque es más importante. No lo que yo diga, sino lo que la palabra de Dios dice. Porque justamente dice, Dios habló. ¿Sí? Entonces, hay algunos pasajes que quiero que vean, porque dice, en los postreros días, cuando habla de los postreros días, son los últimos días, diciendo, pero en la mente o en el pueblo judío, esos días eran, ellos esperaban la venida del Mesías, de que llegara el Mesías. Entonces tenemos algunos versículos que podemos leer en Jeremías 14, 6, no, 14, no, mentira, 14, 6 no, 14, no, Jeremías 33, Jeremías 33, del 14 al 16. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Otro pasaje está en Miqueas, perdón que estoy con la garganta medio. Tengo un montón de papelitos de colores, pero ninguno está marcado el que tengo que leer. Miqueas capítulo 5. Encima los papelitos acá son difíciles. Miqueas capítulo 5, el 1 y 2 dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, no han sitiado con vara, nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos como parece que de a poco Dios iba dando información de lo que tenían que esperar. Que por ejemplo acá dice, habla de que de Belén, Efrata, iba a salir el Salvador, y después cuando Jesús se presenta y dice, pero alguna vez, decían los sacerdotes, ¿alguna vez salió algo bueno de Belén? Decían. Entonces, ¿creemos o no creemos en la palabra de Dios? ¿Esperamos o no esperamos? El otro pasaje está en Zacarías, capítulo 9, Zacarías 9, del 9 justamente dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza.
Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra sus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como taza o como cuernos de altar. Y los salvarán aquel día Jehová, sin Dios, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y acá vemos, podemos seguir buscando y leyendo montones de profecías, justamente hablando de la venida del Mesías, de la restauración de Israel, ¿no? O mejor dicho, el Mesías que tenía que esperar Israel, pero también hablaba de que justamente no solamente Israel iban a ser salvos, sino que los gentiles, que somos nosotros, también por medio del rechazo justamente de ellos podían ser salvos. Entonces, vemos que Dios ha hablado muchas veces, muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Y esto es importante, porque después dice que Dios habló por el Hijo. Entonces, con la venida de Jesús se cumplió con todas las profecías, digamos, y Jesús vino a, a aclarar y a esclarecer y a poner el plan de Dios redentor. Y entonces se terminó los profetas. Es decir, nadie puede venir hoy como un profeta del Antiguo Testamento que tiene una revelación de parte de Dios que vino del cielo y dijo que va a venir y en el año no sé cuánto va. No, no, no. Los profetas no, neotestamentarios, o sea, a partir después de la venida de Cristo, son los pastores, ¿no? Después, los demás pueden decir apóstol, profeta. En definitiva, es lo mismo. Podemos hablar, podemos ser usados por Dios de determinada manera y en distintas circunstancias para cosas específicas, pero ninguno va a tener la revelación, primero, como tenían los profetas, los cuales profetizaban, y la mayoría de ellos no sabía ni vio cumplida ninguna de las profecías, o de la mayoría de lo que profetizaban. Y por otro lado, no vamos a venir que, no, Dios me dijo que me prepare porque el fin del mundo viene en el año 2030, ¿no? Entonces, yo que eso de que dan fecha y todas esas cosas que pasan, todo eso no existe. Entonces, Dios nos habló por medio del Hijo. Así que el ministerio del profeta finalizó con la llegada del Mesías. Punto. Ya, profeta como nosotros sabemos que están los profetas mayores, los tenemos, o los profetas menores, pero nada, nada, no hay ni mayores ni menores ni nada. O sea, lo del Antiguo Testamento ya está. Ahora querés ser profeta, bueno, Dios te puede usar de alguna manera, pero no con como usaba a esos profetas con la palabra y la revelación que le daba a esos profetas. No va a venir nada nuevo a enseñarnos. ¿Sí?
Sí, Dios obviamente que nos va a hablar y probablemente nos exhorte y nos anime y nos fortalezca y un montón de cosas, pero no como era el Antiguo Testamento. Eh, Ahora dice, eh, cuando dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en realidad dice, en la traducción original no está el artículo el Hijo, nos ha hablado por el Hijo, sino más bien lo que dice es en Hijo, como que Dios nos habló en Hijo, como que el autor quiso transmitir la importancia de la naturaleza humana de Cristo, y en Cristo tenemos toda la revelación de Dios. Jesús es eh, el mensaje mismo del Padre. Más adelante vamos a ver que dice la sustancia, ¿no? O sea, los profetas que profetizaron, todos en el Antiguo Testamento, profetizaron de parte de Dios. Jesús no vino a profetizar de parte de Dios, sino él fue profeta, podemos decir, porque en una oportunidad le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen de mí? Y bueno, y dicen que sos Elías, que sos Juan el Bautista, que sos profeta, que sos un gran profeta. Pero en realidad Jesús vino como Dios, porque dice que Filipenses, como estudiamos, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él vino, aún siendo Dios, trajo la sustancia, trajo el poder, trajo la revelación de Dios completa para ese tiempo. O sea, Él es Dios mismo revelado, ¿no?, en su persona. Entonces, Él fue, por eso hablaba de las palabras mejor o superior. Fue superior a cualquier profeta, porque Él cumplió con el plan redentor y la revelación de Dios para nuestros días. En Cristo tenemos toda la revelación de Dios. Jesús es el mensaje del Padre. No fue solo el mensaje de Dios, sino que fue también la personalidad de Dios, a través de la cual llegó el mensaje. El libro de Hebreos no es Jesús hablando de sí mismo, sino el Padre el que habla acerca del Hijo. Por eso dice, en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo. Eh, y es importante, recién dije, de profeta es mejor que los profetas. Y la palabra hijo, ¿no?, de parte del Padre. Tenemos Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿no?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando hablamos de profecía, eh, y acá dice Dios habló en determinado momento, ¿y cómo habló a través del Hijo? Bueno, envió a Jesús, su Hijo. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 1:11, cuando Jesús es bautizado, si quieren lo leemos, pero no, en Marcos 1:11, en ese capítulo 11, es Dios hablando y dice, este es mi Hijo amado. También en Mateo, capítulo 17, eh, también hablando justamente del Hijo amado, cuando en el monte de la transfiguración, eh, 17:5, ¿no? Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, ¿de qué manera Dios nos habló? A través del Hijo. Y
como vemos en estos pasajes, Dios confirmó que Jesús era su Hijo. Pero también eh, en el Buen Pastor, ahora vamos a leer en Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido, y este es Jesús el que habla, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estamos hablando que Jesús fue mejor profeta que todos. Vino con una misión. Y ahora dice, yo he venido para darle vida, para que le dé vida en abundancia. También en Juan 14, bueno, el conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. En Juan 18 es importante, porque este 18, el anterior que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en el capítulo 18, cuando está ante Pilato, en el versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey, le pregunta, responde Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo, y qué importante la declaración, pensemos que dijo, que decimos que fue mayor que cualquier profeta. Yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Para qué nació? Para dar a conocer la verdad. ¿Cuál era la verdad? Él era el Hijo de Dios y por medio de él, como sumo sacerdote, que más adelante vamos a ver, vamos a tener la salvación por medio de la sangre de Jesús. Para esto he nacido. Entonces vemos que Dios habló, dice, en distinta manera a los profetas, de distinta manera les fue dando como pantallazo de lo que tenían que esperar o de lo que iba a venir. Pero Jesús sabía y vino a cumplir lo que tenía que hacer, a sustituir ese sacrificio de animales. Por eso decía, el contraste entre el Antiguo Testamento, donde se presentaban los sacrificios de animales, y la sangre que se rociaba, pero esos sacrificios eran incompletos, no llegaban a limpiar o a perdonar lo, lo, los pecados, como si, dice, el único sacrificio valioso es el de Cristo Jesús, que murió una vez y para siempre por nosotros. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de el sacerdocio, el sacerdote superior. Entonces, dice, volviendo a Hebreos capítulo 1, he hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí en Filipenses 2 dice, y Dios le exaltó hasta lo sumo, ¿no? Y acá vemos que dice, es heredero, o sea, heredero de todo lo que existe. Sabemos que el padre deja la herencia a los hijos. Bueno, a él le dejó heredero de todo, dice. Ahora, ¿por qué? Dice, es heredero de todo lo que existe, todo es suyo en la extensión plena de la autoridad del Padre, al Hijo como primogénito. Ahora, cuando dice que es heredero, en el Salmo 110, versículo 1 dice, todavía sus enemigos deben ser puestos debajo de sus pies. Y en 1 Juan 5:19 dice, el mundo está bajo el maligno. O sea, que el reino de Dios todavía no fue establecido, el reino milenial, ¿no? Cuando Él venga a gobernar. De hecho, Él dijo, yo tengo un reino, cuando llamaba a los discípulos, que no es de este mundo. Pero después va a venir el reino de Dios en la tierra. Entonces,
Mientras tanto es el heredero de todo porque él justamente lo creó también. Dice en Juan capítulo 1, ¿no? Que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y que en él fueron hechas todas las cosas y por él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Entonces fue hecho heredero. Dice también que hizo el universo. Cuando habla acá la palabra universo tiene que ver también con no solo el universo en general, sino más allá de eso es la edad de los tiempos. O sea, todo lo creó él. Y en el versículo 3 tenemos tal vez el versículo eh, más grande que tiene que ver, donde encierra todo lo que tiene que ver con la cristología en toda la escritura, o por lo menos en todo este libro, porque leyendo el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado las purificaciones de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este hace una descripción impresionante de Cristo. Y esto tiene que ver, ¿se acuerda cuando eh, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, le dijo a Jesús? Y Jesús le dijo, si me viste a mí, viste al Padre. ¿Cómo tanto tiempo hace que está conmigo y no lo conocés? O sea, es la imagen misma. Acá dice que eh, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de Dios, ¿no? Entonces, cuando habla acá del resplandor de su gloria, no es solamente el reflejo, sino que expresa eh, toda la capacidad o la noción de transmitir eh, una luz propia. Por eso en Juan capítulo 8 dice que yo soy la luz del mundo, dice Jesús, ¿no? Eh, entonces, la luz de Cristo o la gloria de Dios se refleja en la vida de Cristo. Hay un ejemplo que, que lo leí, eh, creo que John MacArthur lo dio, que hablaba de el sol. Nosotros por medio de los rayos del sol conocemos el sol porque nos llega la energía, el calor, ¿no? Y el sol podemos ver, pero no lo conocemos como astro en sí, más allá de lo que podemos ahora científicamente ver por un satélite, cómo es, que se ven llamitas de fuego y todo eso, o de qué está constituido. Pero nosotros en sí no lo conocemos, sino que nos llega ese resplandor, esa luz nos llega y conocemos el sol por lo que emana el sol, digamos. Y lo mismo es la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. O sea, Cristo genera esa gloria, refleja esa gloria del Padre, por eso dice, si me viste a mí, viste al Padre. Entonces, también tenemos que entender que cuando habla de la imagen misma, nosotros por imagen tenemos, buscamos o una forma, ¿no? De algo, eh, y de hecho la Biblia habla de que estamos, no sé, que la mano de Dios o nos ve o nos oye. Entonces, uno que imagina que Dios tiene mano, que tiene cabeza, oído, ojo, boca, que nos habla, todo. Pero en realidad eh, dice Dios es espíritu.
Por otro lado dice, nadie lo ha visto, pero Jesús, como es el Hijo, dice, yo estuve, así que yo soy Dios mismo. Si me viste a mí, viste al Padre. Pero nosotros nos formamos imágenes. Y acá dice que Cristo es la imagen misma de Dios. Dice en 2 Corintios 4:6, vamos a leer otro versículo, porque le dije no voy a hablar tanto yo, pero estoy hablando. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo leemos de nuevo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Amén? Es decir, que esa gloria, hay un versículo que dice gloria como del unigénito, eh, pero acá cuando dice, siendo el resplandor de su gloria, ese resplandor, ese que justamente por medio de Jesucristo, ese resplandor, esa gloria, la que nos iluminó para que pudiéramos conocer justamente a Cristo y recibir la salvación. Hablando de la imagen, dice el versículo 3, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que es lo que decía recién hablando de la imagen. Y la palabra, el Hijo es la representación fiel de la realidad del Padre. Imagen, no pensemos en algo o en forma. La palabra del griego que se tradujo, en realidad es carácter, está escrito con K y con H, pero es lo que sería el carácter, lo que nosotros conocemos como carácter. Entonces tiene el sentido de una marca grabada o de un sello. Por ejemplo, no sé, en una moneda se me ocurre la, eh, cuando a Jesús le preguntaron si tenía que pagar impuestos o no, y Jesús le dijo, a ver la imagen, ¿qué tiene la imagen? La imagen de César tenía grabada. Entonces eso representaba a César. Bueno, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, en este caso, esa palabra carácter lo que significa es como un sello, como un grabado, digamos, entonces cuando dice eh, eh, la imagen misma, es en realidad eh, como un sello, una copia, digamos, verídica del verdadero Padre. Y la otra palabra, que es sustancia, del griego, en realidad se tradujo es upostáseos, que esa palabra traducida al latín es subinstantia, con lo cual conocemos como sustancia. Y eso quiere decir, sustancia está por debajo de la simple apariencia y que es lo que realmente es. O sea que el Hijo es como la misma sustancia o persona que el Padre, aun siendo dos sustancias o personas diferentes. Y acá sí copié una frase no una frase, de John MacArthur, que dice, el Hijo es la impronta perfecta y la representación exacta de la naturaleza y la esencia de Dios en tiempo y espacio. El Hijo, es decir, Jesús, es la impronta perfecta y la representación exacta de la naturaleza
y de la esencia de Dios en tiempo y espacio. Acá, Colosenses capítulo 1, que antes dije, hay un versículo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús. Vamos a leer algunos versículos más porque tiene que ver con porque dice, es la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas, en el versículo 3 de Hebreo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vamos a leer, Él es la imagen misma, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sea potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que cuando dice que lo sustenta con su palabra, también la palabra sustenta quiere decir sostener o mantener con el puño, que todas las cosas son sostenidas por él. Y dice por la palabra. Acá dice por la palabra sostenida con la palabra de su poder. Y venía pensando recién en esto, cuando dice en la palabra de su poder, y venía pensando recién mientras venía en el auto y decía, cuando nosotros decimos que queremos el poder de Dios, que Dios nos llene con su poder. Tremendo. Si con el poder de la palabra sostiene todo lo creado, todo lo que existe, imagínate que si decide dejar de sostenerlo, vuelve a hacer todo nada. Y aún la nada mismo, porque ni la nada existiría. Porque Dios existió antes que nada. Y existe y seguirá existiendo antes que nada. Amén. Entonces dice, habiendo con la palabra de su poder, no solo la sustenta, sino que la ha destinado según su voluntad. Viste que hablaba dominio, potestades, ¿no? A cada uno le dio su lugar. Pero viene lo importante, dice, pero habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Purificado nuestros pecados. Y esto es lo importante. Dimos la descripción de Dios a través de Jesús. Dijimos, ¿querés conocer a Dios el Padre? Conocerlo a Jesús. Jesús es la imagen misma de Dios. Ahora, si Él vino para cumplir y con el propósito con el que fue enviado, ese sacrificio de expiación, como vamos a ver más adelante, que fue un mejor sacerdote que los sacerdotes, ningún sacerdote pudo presentar un sacrificio tan perfecto y agradable delante de Dios. Además, los sacerdotes de la mañana a la noche se pasaban haciendo los sacrificios, ¿no? Porque entre que tenían que buscar la leña para que el fuego siga encendido, ¿no? Y el altar no se apague, y presentar los animales, y matarlo, y quemarlo, y comerlo, y después matar al otro, y todos los sacrificios de los machos cabríos no alcanzaban a hacer el sacrificio
expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque fue el único sacrificio agradable delante del Padre. El único que agradó a Dios y por medio del cual nosotros somos aceptos. Él sustituyó nuestra culpa en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Lo que deberíamos haber sido crucificados éramos nosotros, sin embargo Él tomó nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, dice, por la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él venció al pecado, venció a la muerte por medio del único sacrificio sustitutivo por amor a nosotros. Entonces vemos entre todas las cosas de Dios, el Padre, así como el Hijo, es el amor de Dios. Arrancamos con el primer versículo, o terminamos con el primer versículo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Eso es el amor de Dios, tomar nuestro lugar en la cruz y presentarse delante del Padre. Tenemos acceso, vamos a ver a lo largo de esta carta que tenemos libre acceso por medio de la sangre de Jesucristo a la presencia de Dios. Y se sentó, y terminamos con este versículo que está en 1 Corintios 15, porque dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en 1 Corintios 15, dice 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que está destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Es decir, que acá vemos la sumisión de Jesús como hijo bajo la autoridad del Padre, a pesar de ser el heredero y de estar sentado a la diestra. Estar sentado a la diestra era también una forma de exaltarlo, de majestad, de grandeza, porque está sentado a la derecha, como la mano derecha, digamos, del Padre, ¿no? Y sin embargo, vemos que, como dice acá, Él está exceptuado por ahora, pero cuando sea el tiempo, será sujetado bajo la autoridad del Padre. Amén. Así que tenemos para hablar largo y tendido en este libro de Hebreo y para aprender y conocer mejor a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, como dije, la próxima leímos hasta el 4, que es superior a los ángeles, pero después va superior a los profetas, superior a los sacerdotes. Bueno, hay un montón para ver, y lo importante es que no solo veamos y leamos versículos, sino, como dije, que Dios nos hable, que el Espíritu Santo nos hable, eh, y podamos masticar toda esta palabra, tenerla en nuestro corazón, entender que Dios abra el entendimiento para poder llegar a un mayor conocimiento de la grandeza, del poder, de la majestad de Dios. Amén. Así que vamos a terminar orando como siempre. Invito a que se pongan de pie. Padre amado, te doy infinitas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por esta tu palabra, por estas ricas enseñanzas que hay a través de ella, Señor, porque tú te revelaste, en esta tu palabra te
a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor. Gracias porque podemos conocerte en la persona de Jesucristo. Gracias porque por medio de Él podemos conocerte a ti, Padre amado. Gracias, Jesús, porque tu gracia nos alcanzó, tu amor, porque perdonaste nuestros pecados, nos salvaste, nos limpiaste, nos perdonaste, nos redimiste y somos coherederos junto contigo. Gracias por tu obediencia al Padre y pedimos que el Espíritu Santo nos esté guiando en todas las cosas, nos esté acompañando, pero sobre todo esté abriendo nuestro entendimiento, nos esté dando la capacidad para no solamente entender, sino para hacer tu voluntad, para ser obedientes, como tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que nosotros podamos ser obedientes de tu palabra, que podamos amarte de todo corazón, servirte, Señor, buscar cada día más de ti, consagrarnos y que podamos ser usados para gloria y honra de tu nombre. Señor, revélate a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser cumplidores y hacedores de tu palabra, Señor, para que tú realmente seas exaltado por sobre todas las cosas, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga.